Amigos, buenas tardes. Le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. Mi propósito es que las verdades que he descubierto en la Biblia, el pueblo necesita conocerlas. Lógicamente, son verdades analizando las sectas y analizando el cristianismo y analizando la religión católica. En otras palabras, Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la piedra en el griego quiere decir roca o el punto principal para hacer una edificación. Lógicamente, las creencias es que Jesús fue el que dividió la historia. ¿Cómo dividió la historia? Una cosa era el pueblo hebreo, judío, que Jesús era de la tribu de Judá. Y encontramos la genealogía de Jesús en los evangelios, comenzando pues con David, Salomón engendró a fulano, sutano. Entonces viene una serie de mostrar la genealogía o de dónde aparecería Jesús. María era de la tribu de Leví, no. Era de la tribu de Manasés, no. Era de la tribu de Zabulón, no. Era de la tribu de Judá. Por tanto, el caso es que viene una serie de identificación de dónde viene la Virgen. Entre los cuales, cuando nace, ¿quién es María? Era una jovencita. Vamos a poner que, como no se sabe la edad, se calculan los personajes que estudian las Sagradas Escrituras, los teólogos, que aparentemente podía ser una señorita entre los 14 a 17 años aproximadamente. Una señorita que estaba preparada para formar un hogar. ¿Cómo la escogió Dios? Dios la escogió porque era una mujer piadosa. Cumplía con la ley de Moisés. Asistía a la sinagoga. Era una mujer piadosa. También tenía otras virtudes: honesta, correcta, decente. Era una niña con todas las virtudes hechas en su tiempo. Y la Santa Biblia había profetizado en el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y voy a leerle esa parte que dice la palabra de Dios en relación a la profecía. La profecía bíblica en Isaías, capítulo 7, versos 14. Entonces ahí nos pinta qué es lo que dice acá la Biblia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo repite el evangelista San Mateo, capítulo 1, que dice qué quiere decir Emmanuel. Creo que está en el versículo 23, Mateo 1, 23.
llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí habla de más. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí está pintando que Jesús, el Hijo de Dios, el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que Jesús era el único de Dios, unigénito Hijo de Dios. Entonces, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A salvar lo que se había perdido. ¿Dónde comenzó a perderse el mundo? En el huerto del Edén, por la desobediencia de Adán y Eva. Dice, el día que comieres de este fruto moriréis. Pero Adán vivió 930 años. Entonces, ¿cómo explica que el día que comiere de esa fruta moriría? Pues la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en las estadísticas de Dios, Dios tiene el tiempo de un día como 1000 años. Entonces, Adán no alcanzó a vivir sino 930 años, le faltaron más de como 70 años para cumplir un día en el tiempo de Dios. Por tanto, dice la Escritura, el día que comieres de este fruto moriráis. Y sí, Señor, murió espiritualmente, porque Adán no conocía el mal. Adán no conocía la maldad, pero el diablo engañó a Eva y le dijo, no, el día que comieres de esta fruta, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué necesidad tenía Adán y Eva de conocer el mal? No tenía. Por eso Dios los sacó del Edén. Por eso puso un ángel con una espada guardiando para que Adán y Eva no comiera del fruto de la vida eterna, para que permaneciera en pecado todo el tiempo. Entonces en Génesis 3:15 Dios hace una promesa, y entonces en esa promesa comienza a decir de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículos 15. Para decir que el propósito de Dios era salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo para que el mundo sea salvo por él. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de entre la simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. O sea que el mismo diablo iba también a sufrir las consecuencias de que este personaje que representa en la Biblia lo llama la serpiente antigua, que con su veneno mata personas. Entonces San Juan 10:10 dice que
ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es dañar la imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Y lo primero, puso una rebeldía primero en el cielo y después en la tierra. Y entonces la simiente de la serpiente, ¿quién es? El mismo diablo, el pecado. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? No es la mujer, sino la simiente, o sea, el fruto de su vientre, que Dios le dijo, concebirás y darás a luz con dolor. Parirás, en una versión bíblica, dará a luz, dice otra versión, pero parir y dar a luz es lo mismo. Por tanto, entonces, la mujer, por generaciones de generaciones, da a luz con dolor, que es una de las consecuencias de haber desobedecido, de haber pecado, de la situación que hoy enfrenta la humanidad. Y la mujer, en cierta manera, es tropiezo para el hombre. Entonces, de Génesis 3:15 nos habla de una promesa de Dios, que la simiente de la mujer era el plan de Dios para salvar a la humanidad. Pero como Adán y Eva estaban desnudos, tenían vergüenza, Dios sacrificó 2 animales para poder hacer trajes para Adán y Eva y entonces cubrir su desnudez. Es ahí donde comienza a vertir sangre de unos corderos para poderle dar un vestido a Adán y Eva. Desde ese entonces se sacrifican corderos, machos cabríos, corderos que eran sanos, sin defecto. Abel ofreció un corderito para honrar a Dios y su ofrenda fue aceptada. Y luego el diluvio universal, Noé, al salir del arca, hace un altar y sacrifica un animal para honrar a Dios por la salvación de no dejarlos morir en el diluvio universal. Y comienza entonces con Abraham, y Abraham, Dios le concede un hijo llamado Isaac. Isaac, entonces Dios le dice, dame a tu hijo. Y entonces ya el jovencito va con el padre Abraham a un cierto lugar para ofrecerlo a Dios. Y Abraham, muy obediente, y Isaac le dice al papá, padre, ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Es así que el padre Abraham construye el altar, pone toda la leña, lo que se encontró en el camino para hacer el altar, amarra a su hijo y lo pone en el altar. Y cuando ya iba a sacrificarlo, el Padre Dios de los cielos le dice, detente, Abraham, he probado tu fe. Y entonces voltea a mirar y encuentra un cordero amarrado, enredado en unas zarzas, y entonces comienza a soltarlo, y ese cordero fue el reemplazo de Isaac. Y ese reemplazo era Cristo, que murió por ti y murió por mí. Entonces, Abraham representa a la raza humana en sentido de que debemos morir por nuestros pecados,
como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna. Es ahí que miramos el Antiguo Testamento con el Nuevo y entonces vamos entendiendo el mensaje del propósito de Dios de salvar a la raza humana. Es así que los personajes que siguen, y en este caso Isaac se casa con una pariente lejana. ¿Y quién la casó? Aquí en el celular, ¿me lo permite, niña? Présteme ese celular. En ese celular alguien me dice sobre el propósito de que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios. Dice la Biblia, en este caso, Me decía lo peor. Aquí decía una persona, es que los que se casan sin la autoridad de un sacerdote no quedan legalmente casados. Y resulta que los tratan como si fuesen rejuntados o en unión libre. Y quiero aclararle esa parte. ¿Quién casó a Isaac? ¿Cuál sacerdote casó a Isaac? Ninguno. Solamente su padre, que mandó buscar una novia en un cierto lugar con el personaje que fue un criado. Vaya a tal parte y se encuentra una novia para mi hijo. Y la trajo, y esa señorita, entonces creo que se llamaba Rebeca. Y de lejos la vio Isaac y se enamoraron. Y el papá Abraham le dio la bendición: hijo, Dios lo bendiga y bendiga tu hogar. Y dice la Biblia que Isaac la metió a la tienda. En ese entonces se hacían carpas para habitar. No habían casas de ladrillo ni nada parecido, porque eran casi como nómadas que van de un lado a otro y hacían tiendas para poder habitar. Isaac metió a su novia a la tienda. ¿Y cómo se sella un matrimonio? El matrimonio se sella por el acto conyugal, por el acto de amor de dos personas que se aman, porque el matrimonio lo instituyó Dios. Cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Y fue Dios el inventor del matrimonio. Y Abraham no tuvo, como dicen, no tuvo suegra, pero tuvo una mujer que lo llevó a sufrir las consecuencias del pecado, porque el Señor le dijo que la tierra le produciría espinos y cardos, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tenía que buscar la comida en los árboles frutales en alguna parte para llevar alimento a su casa. Y aprendió, como dicen, a trabajar la tierra. Y por esa razón vemos que el primer autor del matrimonio es Dios. Y el apóstol San Pablo lo ratifica en el capítulo 7 de Primera de Corintios, que da consejos a las personas en relación al matrimonio. Y una de esas recomendaciones es: el que no tenga don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que quemarse. Eso evita escándalos como los que han surgido en noticias de televisión, cuando dicen que el
clero violó 216,000 jovencitos o niños, y por eso algunos dijeron, de entre los cardenales o papas, que tenían que vender propiedades para indemnizar a las víctimas. Y eso también sucedió, que el señor Benedicto en una de sus apartes lo están diciendo que fue cómplice de 4 sacerdotes que violaron a otras personas, y entonces él estaba tratando de defender, pero que no usó su poder para castigar a esas personas que violaron niños. ¿Por qué los violaban? Porque es que al meterlos a un seminario por el asuntico de animarlos a que entren a servicio de Dios, eso es llamamiento de hombres, no llamamiento de Dios. Que les meten filosofía, les meten que para ser santos, y tienen que hacer 3 promesas. La promesa de obediencia, votos de obediencia, votos de pobreza y votos de castidad. Ahora, ¿por dónde sale la castidad o de dónde sale? En lo que conozco yo, de pronto alguien conoce algo más. Pero Gregorio VII prohibió el matrimonio entre los clérigos. Y entonces los clérigos alegan y dicen que es que para eso son eunucos. Eunucos es lo que le hacían los hombres a los criados para cuidar el harén que tenían los reyes, como lo hizo Salomón, que Salomón tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Y para eso tenía eunucos. ¿Y qué era lo que dice la Biblia? Eunucos hechos por los hombres, para que no tuvieran el deseo de acostarse con una de esas doncellas o mujeres del rey. Estoy explicando esto, que es importante para entender cómo es el ser humano y qué son las prácticas de los seres humanos. Una de esas prácticas, una de esas cosas es la madre biología. Y la biología nos dice cómo es que la gente le trabaja, le funciona su organismo. Entonces, en el acto sexual se une el esperma con el óvulo y comienza a funcionar una criatura de una célula que se va multiplicando y multiplicando. Resulta que hay millones de genes de los seres humanos, y que a la criaturita que ha sido engendrada le nacen los bracitos, le nacen los ojos, le nacen los oídos, le nacen el páncreas, el hígado, los riñones, los pulmones, toda una cantidad de cosas. Y ese es un trayecto de 9 meses. Y a los 9 meses la mujer le toca dar a luz. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios que le dice a Eva: con dolor dará tus hijos. ¿Y para qué Dios creó el matrimonio? Para que se multiplicaran los seres humanos en la tierra. Entonces vemos que después de Abraham tiene Isaac. Isaac se casa por la bendición de Abraham, que no hubo un curita que los casara. Entonces, aquellas personas que reclaman autoridad, cuando no la tienen, porque uno de los principios bíblicos
en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice que el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y yo, Jesús Castro, digo que los señores obispos o los señores que se han proclamado como sacerdotes del Dios Altísimo no tienen autoridad moral porque no cumplen con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Santa Biblia. No cumplen. Entonces, Gregorio VII prohibió el matrimonio para los clérigos. Y es una palabra profética del apóstol San Pablo en Primera de Timoteo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo? En los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces le puedo explicar versículo por versículo qué es lo que quiere. ¿Quiénes son los que tienen el espíritu de error? Error. Uno de esos errores graves es el purgatorio. Otro de los errores, reclamarse ser sacerdotes del Dios Altísimo, cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 que Él, o sea mi Señor Jesucristo, dejó a unos profetas, a otros Señor, que me bloquea la mente, apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Por tanto, ahí no aparece ningún curita. Otras personas dicen a través de el Facebook, a través del celular, es que Dios formó los sacerdotes cuando se celebra la Eucaristía. ¡Cuán error tan grande! Esos son los que llevan el espíritu del error. Porque Jesús ni el apóstol San Pablo no fue sacerdote y celebró la Santa Cena. Celebró la Santa Cena según Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 y 24. Y esa Santa Cena no es como la pinta la religión católica, porque dice el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y habiendo dado gracias la partió y le dijo: bebed de ella todas, porque este es el nuevo pacto de mi sangre. Y todas las veces que comiereis este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo le digo, ¿acaso a los 1.300 millones de adeptos al catolicismo romano reciben la Santa Cena? No, reciben es una hostia y le roban, le venden una idea que es que el vino sale muy caro. Le venden argumentos
pero no celebran la Santa Cena como está establecida en la palabra de Dios. Por eso San Pablo dice, la noche en que el Señor fue entregado, antes de ser entregado, celebró la Santa Cena y explicó que esa Santa Cena representaría la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viviendo aquí el pueblo sacerdotal cuando Moisés nace. Pero vamos a explicar antes, porque Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y desde antes ya se le decía de la primogenitura. El primero tenía la bendición del papá y el segundo o tercero ya no podía gozar de la bendición del papá. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre. La bendición de Isaac, Jacob negoció la primogenitura con su hermano por un plato de lentejas, dice la historia sagrada o dice la Biblia. Por un plato de lentejas llegó Esaú a la casa y vio que Jacob había hecho un guisado de lentejas y dijo, deme. Y el otro le dijo, si me vendes la primogenitura. No tuvo en cuenta de negociar la bendición de Dios para dársela a otro. Y el Señor, Jacob, ayudado por la mamá, se disfrazó de Esaú y le puso una piel de cabro ahí. Y como Isaac llegó a viejito y quedó ciego, no podía ver. Dice, la voz es de Jacob, pero su piel es la de Esaú. Y le bendijo. Y entonces Esaú prometió vengarse y su hermano Jacob le tocó huir. Y lo primero que en su huida, en el inmenso paraje o sitio donde se encontraba, encontró una piedra y se recostó ahí y tuvo un sueño de una escalera que bajaban ángeles y subían ángeles. Y esto es puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo. Regó aceite en esa piedra, pero hizo un trato con Dios. Dices, bueno, si Dios me acompaña a donde voy, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y comenzó entonces a llegar a donde un familiar. Y entonces allá negoció, porque se enamoró de una muchacha muy bonita, pero era la menor. Y tenía que trabajar 7 años por poderse casar con ella. Y lo engañó el papá de la muchacha, porque no le dio a la menor, sino le dio a la mayor. Pero como no había luz eléctrica, no había nada, y las muchachas vestían como el vestido que usan las muchachas de las musulmanas y del lugar de los árabes. Así que esas muchachas la entregó de noche el papá. Y al otro día el hombre se da cuenta que no era la que él amaba. Y entonces le tocó volver a negociar otros 7 años. Trabajó 14 años por la que él amaba. Lea y Raquel. Entonces Lea le dio hijos y Raquel no tenía. Y se comenzaron a friccionar la una con la otra. Pero Raquel tuvo 2 hijos, Benjamín y José. Y con la otra tuvo 4 hijos, pero se disputaban el amor de Jacob.
Y entonces la Lea le dio la criada y tuvo con la criada hijos. Y la otra también le dio la criada y tuvo hijos con ella. Completaron 13 hijos. 13 hijos, de las cuales había una hija. Y un sinvergüenza de otro pueblo, de otra tribu, de otra ciudad pagana, violó a la muchacha. Y los hijos tomaron venganza y mataron a ese personaje. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Quedaron 12 hijos vivientes. Pero escaseó la comida y entonces tuvieron que llegar, porque estos personajes vendieron al hermano José. Lo echaron en una cisterna, lo compró un señor llamado Putifar y lo llevó para Egipto. Y en Egipto entonces era bendecido por la mano de Dios. Y entonces Putifar vio este asunto. Pero la esposa de Putifar quiso violar a José. Y José dijo, no, todo me lo ha entregado su esposo para yo administrarlo, pero a ti no me ha sido otorgada. Y le tocó huir. Pero la mujer, con el deseo del sexo, le echó mano a la túnica de José y lo acusó falsamente de que él la había querido violar cuando había sido al contrario. Y José fue metido en la cárcel. Y en la cárcel llegó a ser estimado en la cárcel porque Dios lo bendecía. Y allí 2 presos eran servidores del rey. Y entonces viene el asunto de que José le adivina los sueños a esos 2 personajes. El uno era el copero del rey y el otro era el panadero. Y entonces José le dice, bueno, tú vas a ser restaurado en el palacio y a ti te van a matar. Uy, se asustaron, pero se cumplió. Entonces cuando Faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y hermosas y otras 7 vacas flacas, entonces no sabía qué era ese sueño. Y tuvo otro sueño de 7 espigas hermosas y vino las otras y se comieron las espigas hermosas. Y quería el rey saber qué quería decir ese sueño. Y entonces el copero, que había sido restaurado al palacio, le dice, alguien puede interpretar tu sueño. Y llamaron a José. Y José interpreta el sueño y dice, hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y entonces tienes que nombrar y hacer lugares donde se pueda recolectar las cosechas. Y el 5% es ahí donde José se convierte en el segundo del faraón. Y es así que, habiendo escasez de comida en el tiempo de las vacas flacas, Jacob envía a sus hijos a conseguir comida a Egipto. Y José descubre a sus hermanos. Y eso es allí las películas que hoy en día se ha dicho, los 10 mandamientos. Y ahí explica una cantidad de cosas que en este momento es un poquito complicado para decir. Es decir, que me falta tiempo. Porque el pueblo de Dios se había multiplicado en Egipto y el rey, el faraón, mandó matar todos los niños que nacieran. Y Moisés fue salvado de las aguas. Moisés quiere decir salvado de las aguas. Y lo crió la hija del faraón. Y entonces ahí viene el resto. Moisés, criado por su propia madre, porque la hija del rey era soltera y no sabía cómo criarlo. Buscó una nana para Moisés y la hermanita que lo estaba cuidando le dijo, yo le consigo la nana, y acudió a su propia madre para que criara a Moisés.
ya con la benevolencia del imperio egipcio. Moisés se crió en el palacio de el faraón, como en la Universidad de Egipto se formó con todas las de la ley. Pero al ver que su pueblo era despedazado, entonces mató a un egipcio y le tocó huir. Y en la huida duró en otro lado 40 años por allá cuidando ovejas, y aprendió a ser pastor, aprendió a cuidar, aprendió hasta que la zarza ardiendo le hizo la curiosidad y fue a ver qué pasó. Y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Dios le dice: váyase para Egipto y saca a mi pueblo de allá, porque el asuntico era grave, era grave. Y viene entonces Moisés y saca al pueblo de Egipto. Y entonces con su hermano Aarón, y al salir pasan por el Mar Rojo y van a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, entonces, allá Josué interviene, porque Moisés, por haber golpeado la roca 2 veces, se le otorgó entrar a la tierra prometida. Y los que habían renegado de Moisés por haberlos sacado de Egipto cayeron en el desierto. Así que ahí vemos lo que pasó. Pero allí Jacob, al tener 12 hijos, de esos 12 hijos, todos recibieron un territorio por suerte, que fue dado por Josué, el reemplazo de Moisés. Y ahí nació el sacerdocio levítico. ¿Y cuál era el oficio? Todas las tribus recibieron territorio para sembrar, para cosechar, para criar animales. Pero los hijos de Aarón, la familia de Aarón no tenía territorio. Por lo tanto, los otros tribus tenían que sostener a la tribu de Leví. Y la Biblia dice: no desampararás al levita. De modo que los levitas tenían por oficio sacrificar un corderito, y ese corderito era recogida la sangre y esparcida en el altar. Cada vez que sacrificaban un animalito, la gente tenía que poner sus manos en la cabeza del corderito mientras que estaba vertiendo su sangre en una ponchera o en un recipiente. Por tanto, eso era lo que ellos creían, que recordar la Pascua, que por la Pascua salieron libres de Egipto. Y eso es lo que Cristo celebró, la Pascua. Dijo a sus apóstoles: en cierto lugar encontrarán un pollino, o sea, un burrito que nadie había utilizado todavía. Y fue cuando el Señor entra a Jerusalén victorioso. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y tendían sus mantos, tenían palmas para recibir al Señor. Y los judíos y sacerdotes, Anás y Caifás, estaban que se morían de rabia. Lo trataron mal en muchos casos, quisieron matarlo. Y entonces Jesús le dice: vosotros no sois hijos de Abraham, sino sois hijos de vuestro padre el diablo. Y dijeron: no, ¿cómo? Sí, dije: porque vosotros queréis matarme, le dijo el Señor en una de sus enseñanzas a esos personajes. Hasta que concertaron con Judas y lo vendió por plata, porque Judas, según la Biblia, era ladrón. Era el tesorero, y el Señor veía las ofrendas de los ricos, echaban de lo que les sobraba, y vio una pobre viudita con 2 blanquitas que echaba. Dijo: esta echó más
que los otros, porque ellos echaron de lo que les sobraba, mas esta viuda echó de lo poquito que tenía. Así que habían ofrendas para sostener a los sacerdotes, entre los cuales estaba Anás y Caifás. San Pablo entonces dice, los que sirven en el altar, del altar participa. Y la Biblia también dice San Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y San Pablo también dice en el libro de los Gálatas, que cualquiera que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y San Pablo dice que el que predica el evangelio, vive del evangelio. Estoy mencionando el plan perfecto de Dios. Entonces el Señor le envía de dos en dos a las casas, a las ciudades. Perdón. Y entonces dice, donde os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y donde no nos reciban, limpiaos el polvo, el calzado de vuestros pies e iba para otro lado. Hay quienes aceptan el evangelio de Cristo y otros lo rechazan. Pero cuando tú rechazas a Cristo, estás en peligro de muerte y muerte eterna. Así que el evangelio se sigue predicando. Y la primera iglesia que Jesucristo fundó con sus apóstoles les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado a sí mismo. Entonces la insignia o señal del cristiano es el amor. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí da la definición quién es Dios. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo cité el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, dice la Biblia que apostatarán de la fe, escucharán espíritus de error y serán mentirosos, dice, escucharán espíritus de error, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada conciencia prohibirán casarse. Vamos a ver quién prohibió el matrimonio entre los clérigos y por eso están sufriendo las consecuencias de ser detractores de la palabra de Dios. Por eso, razón, entonces entendemos el plan de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo es que Dios ha provisto para salvar a la raza humana? Y entonces los sacerdotes sacrificaban corderitos, así como Dios sacrificó los corderitos para vestir a Adán y Eva, así como el hermano de Caín sacrificó un animalito para honrar a Dios, así como Noé al salir del arca después del diluvio ofreció un corderito en alabanza y darle gloria a Dios, así como los sacerdotes que comenzaron a sacrificar animalitos y que la sangre de ese cordero en el tiempo que vivieron en Egipto los liberó de la muerte, porque ahí murieron todos los primogénitos que no se cubrieron con la sangre de esos corderos. Y ahí se comienza la fiesta de... Entonces Cristo celebró la Pascua con sus discípulos y le dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, habiendo tomado pan. Y después tomar el vino. Pero que yo estoy diciendo, yo Jesús Castro, que la Eucaristía no representa la Santa Cena que Cristo ofreció en el día o la noche en que fue entregado. Habiendo tomado pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y también tomó la copa.
Y eso no se lo dan a los creyentes, a los feligreses. Le roban el pan. No, le roban el vino, en lo que ellos llaman Eucaristía. Claro, yo lo llamo Santa Cena. Entonces, aquí entendemos la doctrina, como dice Efesios Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces yo digo y seguiré diciendo que predicaron los profetas, que enseñaron los profetas. Los profetas como Elías hicieron milagros. Oró por que no lloviese y no llovió. Oró por un muerto, por multiplicar la harina y el aceite de una viuda de Sarepta. Hubo milagros. El sucesor de Elías, Eliseo, también hizo milagros. Y no solamente eso, sino que como profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y uno de esos últimos profetas se llamaba Juan el Bautista y predicaba el arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Jonás predicó en Nínive el arrepentimiento y le decía, si no os arrepentís, Nínive dentro de 40 días será exterminado. Dios ha predicado desde el Antiguo Testamento para salvar al hombre. Por tanto, no le queda disculpa a la humanidad si le va a suceder lo que sucedió con Sodoma o Gomorra, o le va a suceder como le sucedió en el diluvio universal. Le va a suceder donde dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Léase el libro de los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Léaselo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y idolatría. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista. Pero bueno, a usted le queda la responsabilidad de que no vaya a decir, yo no escuché, yo no supe, yo no sé qué me están diciendo. Pero el juicio de Dios caerá sobre todos esos pícaros criminales ricos que dice el Señor. Es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces, ricos miserables. No sé si han visto la televisión aquí en Colombia, como una cantidad de indígenas, niños, comiendo basura para poderse sostener. Y eso, ay no, eso no debe sacarse a la luz pública. Esta mañana decían en un programa que hay a las 7 de la mañana en Caracol. Ay no, eso no debe sacar, eso es un... No. Hay que destapar las ollas podridas, porque la gente prefiere embolsillarse la plata que es dedicada para el progreso del país a dárselo aquí. Es triste y ver un carrotanque lleno de leche y la leche están botándola por la calle o dejándola podrir antes de dársela a la gente que se está muriendo de hambre. Esos ricos miserables tienen que pagar sus delitos delante, no, porque se compran al juez, se compran porque no hay justicia, pero con Dios, Él es justo juez. Con eso no van a tener disculpa. Así que, amigos, esos ricos miserables van a tener que rendir cuentas al autor, el que hizo el universo y que funciona perfectamente, el que hizo este cuerpo, que todas las células funcionan perfectamente, donde se transforma la comida en alimento
y en sangre para que llegue al cerebro y pueda pensar. Esa es la mejor maquinaria que existe en el mundo entero y nadie la ha podido realizar. Y están buscando hasta en el espacio. Quieren llegar a Marte, a Júpiter, a Saturno. La Biblia dice que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra por heredad a los hombres. Se quieren parecer a Nimrod, que quería hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo, dice la Escritura. Pero ahí vino la confusión de lenguas y unos hablan francés, otros inglés y otros mandarino y lo que fuera. Pero otros hablan en lenguas que fueron dadas por el Espíritu Santo. Así que yo le digo a las personas, el plan de Dios está completo. Cuando Jesús estaba muriendo dijo, todo está consumado. Y si está todo hecho, realizado por la promesa de Dios, el purgatorio es una de las herejías más grandes, porque quieren purificar los pecados de las gentes con dinero, salves, misereres, recordelis, que quieren entonces vender el cielo por pedacitos. Y dice, bueno, que Juan Texel en el año 1500 y pico, 1517, que dice que se formaron las sectas, él predicaba que tan pronto caía la monedita en el platillo, el alma salía del purgatorio. Vendían indulgencias o derechos de cometer delitos, asesinatos, y ya estaban, como habían pagado las, ¿cómo se llama? Acabo de decirlo. Las indulgencias estaban vendidas con anterioridad. Entonces, por esa razón, tendrán que rendir cuentas a Dios. Se inventaron la llamada Inquisición, que lo seguiré predicando, proclamando. La Inquisición la puede buscar en el internet y puede preguntar qué clase de torturas le hacían a la gente para que fuese católica. Porque el que no fuera católico, los sacerdotes dominicanos eran los inquisidores y serruchaban a las personas o las amarraban de 4 caballos de las manos, de los pies, hasta despedazarlos. Las torturas más tremendas que se... ¿Y esos son cristianos? No, son de otra religión. Cristianos no son. Y eso es lo que yo proclamo, que esa religión es falsa por bautizar bebés, que en la palabra de Dios no dice que se arrepintieran, que creyeran y que fueran discípulos. Eso un bebé de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses no puede hacerlo. Y la Biblia lo dice, que se bautizaban hombres y mujeres, no habían niños, bebés. Entonces, pero se inventan un argumento. Es que para eso tenemos al padrino. No es que el niño nace con el pecado original. Claro, están contradiciendo a Cristo, que Él dijo estas palabras. ¿Cómo es? Dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces contradice. Nacen con pecado original. Que tienen que nombrarle padrinos. Pero el bautismo católico no es verdadero bautismo, es rociamiento, es unas goticas de agua que le echan en la mollera. Pero la Biblia dice que somos sepultados por el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Estoy denunciando o diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Quién es la verdad? Un señor me preguntaba, ¿tienes la verdad? ¿Sabe una cosa? Yo le dije sí, porque acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador.
Y alguien me dijo, es que usted es más grande que Cristo. No, Señor, no soy más grande que Cristo. Y a los que dicen que los que se casan sin la autorización de un cura están viviendo mal, yo les pregunto, ¿acaso quién casó a quién? Jesús asistió a unas bodas. ¿Dónde está el sacerdote que los casó? ¿A quién y a quién? Ahí veremos por la palabra de Dios que no habían sacerdotes, ni que Pablo, voy a terminar. Miremos ahí la lista en Efesios 4:11. Dejó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Ahí no aparece ningún sacerdote. Y le puedo dejar, mejor dicho, le voy a ocupar otro espacio para predicar quiénes eran los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes que hoy ofician, los llamo yo, Jesús Castro, usurpadores de el sacerdocio perfecto de Cristo. Señor curita Luis Toro predica herejías. Y claro, con argumentos, y cita mal la Biblia, porque entresaca palabras o frases de un versículo para aplicarlo a sus enseñanzas malévolas. Voy a terminar aquí y dejo esto en sus manos. Que Dios los bendiga. Y si no está de acuerdo conmigo, mándeme, renieguen, porque hay quienes rechazan la palabra de Dios. Pero hay otros que sí. A esos otros que sí, les voy a pedir su respaldo. Les voy a pedir que se inscriban al programa Un Encuentro con la Verdad. Y si quiere, hacemos una reunión donde haya preguntas y respuestas a todos los que en el celular hacen una cantidad de afirmaciones. Yo les he respondido a la luz de las Santas Escrituras. Claro que un señor me dijo, no, es que tiene que leer libros y libros y libros. Le dije, sí, señor, hay que educarse bien. Pero yo los libros de medicina no estoy interesado en la medicina. Y en la arquitectura tampoco. Y en la otra clase no, hay que tener conocimientos generales. Gracias a Dios. Yo me puedo considerar como San Pedro, era un hombre sin letras, pero predicó el Evangelio de Cristo. Dios los bendiga y feliz tarde.